hay una clasificación, ¿no? Un grado según el grado de compromiso, pues, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a nosotros para tomar una conducta, ya sea médica o quirúrgica, ¿no es cierto? Entonces, habíamos visto hasta lesiones del duodeno, la anterior clase. Ahora vamos a continuar con lo que es el colon, ¿no? Entonces, tanto en las lesiones, tanto en los traumas abdominales cerrados como abiertos, puede lesionar el colon, ¿no es cierto? Y la lesión del colon, ¿no es cierto? Las lesiones a nivel de la pared del colon pueden hacer que se vacíe el contenido del mismo, y principalmente el contenido del colon sabemos que son heces fecales, ¿no es cierto? Entonces estas contaminan pues la cavidad abdominal y van a desarrollar una peritonitis, ¿no es cierto? Una peritonitis fecal en este caso, lo cual va a producir una irritación, ¿no? De inicio súbito, rápido en el paciente, ¿no? Lo cual nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces el paciente presentará una irritación abdominal generalizada, ¿no? El paciente va a presentar fiebre, obviamente, ¿no? Y una leucocitosis marcada si nosotros recurrimos a un hemograma, ¿no? Entonces, todo esto son eh, es la clínica para, ¿no? Nosotros pensar en que hay una lesión de colon, ¿no? Entonces, cuando estamos evaluando un paciente con traumatismo y encontramos una lesión de colon, nos vamos a guiar en los criterios de Flint, ¿no? Para poder determinar si este paciente se puede hacer una cirugía, una rafia simplemente, o ya este paciente amerita una colostomía, ¿no es cierto? ¿Qué era la colostomía? A ver, recuerden el término, ¿qué era colostomía? Es la ocasión o abertura hacia el exterior del cuerpo. Perfecto, ¿no? El abocamiento a contranatura de un órgano hueco, ¿no? Ya, en este caso, si es colo, es la vocación del colon, ¿no? Muy bien. Entonces, según los criterios de Flint, que nos evalúa sobre todo el tiempo que transcurre desde la lesión, ¿no? Si el paciente tiene 6 a 8 horas de lesión o más tiempo, ¿cierto? Entonces está en relación a el tiempo, ¿no? En relación al número de heridas, al grado de compromiso de la pared colónica y a la presencia de contaminación en la cavidad por heces fecales, ¿no? También considera otras lesiones asociadas como lesiones a nivel del hígado, el vaso, ¿no? Entonces va a clasificar en tres, ¿no? Los criterios de Flynn en 3 grados, ¿no? El grado 1, cuando hay una lesión colónica aislada, donde no hay ausencia de shock todavía, ni hemorrágico, ni séptico, ¿no? La contaminación es mínima, ¿no? Y si hay un mínimo de retraso de la intervención, esta puede ser resuelta simplemente con una rafia, ¿no? En el grado 2, cuando ya hay una doble perforación, hay un desgarro importante de la pared colónica y hay una contaminación moderada, ¿no? En estos casos ya optaremos por hacer una colostomía, ¿no? Y en el grado 3, ¿no? Cuando hay una pérdida de todo el segmento del colon, ¿no? Hay un compromiso vascular, ¿no? Entonces va a haber una desvascularización y la contaminación es importante. Entonces estamos hablando ya de una peritonitis fecal generalizada, ¿no? Por trauma colónico. Obviamente que en este caso también vamos a optar por realizar una colostomía, ¿no? Esto depende mucho del segmento pues, que esté afectado, ¿no? Nosotros recordemos que tenemos el marco colónico, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, por decir, por poner un ejemplo, en colon ascendente, cuando la lesión es acá, ¿no? Se realiza una resección de este segmento y se podrá optar por hacer, eh, si la lesión es en este lado del colon, se puede optar por hacer una ileostomía, ¿no? Una ileostomía de descarga se llama, ¿no? Y después de un tiempo, a los 4 meses, reconstruir, ¿no? Y hacer una anastomosis entre el ilion que ha quedado acá, ¿no? El ilion distal con el
segmento sano, ¿no? En este caso sería el transverso, ¿no? Cuando la lesión es acá, en colon derecho, ¿no? Colon derecho ustedes saben que es ciego, colon ascendente, ¿no? Ángulo hepático y hasta el transverso, ¿no? El colon izquierdo es el restante, ¿no? O cuando la lesión es en el lado izquierdo, cuando hay una lesión en sigmoides, por decir, entonces en este caso sí se tendrá que hacer una colostomía, ¿no? De colon descendente, ¿no? Se cierra acá el muñón, se elimina este segmento y, como sucede siempre, eh, de un tiempo se puede reconstruir, ¿no? Lo que es una Harman 2, ¿no? ¿No? Y la ostomía en la primera cirugía se llama Harman 1, ¿no? Eso ya habíamos visto, ¿no? Entonces, dependiendo, ¿no es cierto?, a el lugar de la lesión, ¿no? Se podrá plantear distintos tipos de ostomías, ¿no? Ya sea una ileostomía, ¿no? O una colostomía, ¿no? Y luego en las reconstrucciones, ¿no? Obviamente se harán las nuevas ostomías, las anastomosis, perdón, anastomosis entre los segmentos que están conservados, ¿no? Entonces, eso para poco ubicarnos en lo que es la terapia quirúrgica, ¿no? Muchas veces, cuando las lesiones son graves e involucran gran parte del marco colónico, ¿no? Y el paciente presenta una inestabilidad hemodinámica importante, ¿no? Y también, o sea, asociado a esto, hay una peritonitis fecal muy grave, ¿no? Se opta por hacer una cirugía que se denomina cirugía control de daños, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ¿qué consiste? ¿Cómo dijo, doctor? Cirugía de control de daños, se llama, como está acá, ¿no? Estoy señalando, ¿no? Entonces, cuando la lesión es grave, se necesita hacer una cirugía de control de daños, ¿no? Que consiste eh, en reparar los lugares afectados, ¿no? De manera inmediata, ¿no? De seccionar, por decir, un segmento del colon, ¿no? De tal manera, y lo otro es eliminar todo el contenido que esté contaminando la cavidad, ¿no? De tal manera de poder reducir de esa manera la injuria hacia la cavidad peritoneal y se pueda estabilizar el paciente, ¿no? Entonces, ¿qué consiste en la cirugía de control de daños? Como su nombre lo dice, controlar esos daños de manera inmediata para poder estabilizar sobre todo al paciente, ¿no? Y ya luego, posteriormente, se hace otras cirugías para ya poder restituir eh, lo más que se pueda anatómicamente, ¿no? Los efectos del daño, ¿no? Entonces, eh, en eso consiste la cirugía de control de daños. Es una técnica que eh, está haciendo más popular en nuestro medio, ¿no? Pero sobre todo, como les digo, consiste en poder eh, de manera inmediata, ¿no? El poder controlar los daños producidos por cualquier tipo de trauma, de tal manera que nos pueda estabilizar al paciente y ya cuando el paciente está más estable, ¿no es cierto? Ya se pueden plantear otro tipo de cirugías, ¿no? Entonces, ese es el concepto de cirugía control de daño, ¿ya? Entonces, eh, cuando hay otras lesiones asociadas, ¿no es cierto?, a las lesiones de colon, ya sean extraperitoneales, ¿no? También es necesario hacer una evaluación de los órganos adyacentes al colon, ¿no es cierto?, para poder realizar tratamientos de derivación intestinal, ¿no? Sobre todo, como les decía, ¿no? En nuestro medio se hace mucho lo que es la ileostomía, ¿no es cierto?, o la ileostomía definitiva o la ileostomía en ASA, ¿no? Que consiste en hacer una ileostomía de un segmento del intestino delgado,
¿no? Esa también se llama ileostomía de descarga, ¿no? O sea, se aboca, ¿no?, un segmento de este intestino, ¿no?, de tal manera que el colon afectado pueda eh, repararse, ¿no es cierto? O sea, si bien tenemos, por decir, vamos a volver acá al gráfico, ¿no? Si tenemos, por decir, una lesión importante a nivel del colon ascendente, por decir, ¿no?, que eh, sea una lesión que nos permita hacer una sutura, simplemente una rafia, ¿no? Lo que podemos hacer para darle chance de que cicatrice esta región que hemos suturado, agarramos una asa de estas, ¿no?, y abocamos a la pared abdominal, eso se llama ileostomía en asa, ¿no?, de tal manera que el contenido alimentario, alimenticio, ¿no?, se elimine a través de esta colostomía y le dé tiempo, reposo a esta parte que hemos suturado para que pueda reconstruir, y luego una vez que esté cicatrizado, por decir, esta parte del colon que hemos suturado, ¿no?, se cierra, se vuelve a reconstruir esa ileostomía en asa, y de tal manera que ya se puede restituir todo el tracto, todo el trayecto intestinal, ¿no? Se reconstruye, ¿no? Entonces eso significa la ileostomía en asa, ¿ya? Bien, pero también puede haber complicaciones a nivel del recto, principalmente la formación de abscesos intraabdominales, ¿no? Se ha visto que en un 10% se presentan estos, ¿no?, como abscesos, y en un 3%, en un 1 a 3% puede haber algunas fístulas, ¿no?, o infecciones de la herida, ¿no? En estos casos, cuando se identifican estos abscesos intraabdominales, se pueden hacer tratamientos percutáneos, ¿no?, que consisten en drenajes con catéteres especiales, llegar hasta el lugar donde se encuentra el absceso y de esa manera poder drenarlos, ¿no?, cuando hay este tipo de complicaciones. Bien, hablemos ahora de lo que son las lesiones vasculares, ¿no?, a nivel intraabdominal, ¿no? Vamos a tener algunos signos, síntomas, ¿no?, que se han denominado signos duros y otros signos blandos. ¿A qué se refiere eso? Son signos que nos indican que hay una posible lesión vascular y otros que nos ayudan a hacer el diagnóstico de estas lesiones, ¿no? Por decir, cuando hay una hemorragia pulsátil, ¿no?, cuando hay ausencia de pulso en un segmento dado y hay una isquemia aguda, tenemos signos de certeza, por decir así, de que hay una lesión vascular, ¿no? O sea, estos se denominan signos duros. Los signos blandos indican probabilidad, como dice acá, ¿no? Probabilidad de que exista una lesión, ¿no? ¿Cuáles son estos? Lesiones en los trayectos de los vasos importantes, ¿no? Puede haber o no pulso. El sangrado puede ser importante, pero no es pulsátil, ¿no? Puede haber asociado una lesión nerviosa, ¿no? Hay un índice de presión entre el tobillo y el brazo, ¿no?, un mayor a 0,9, eso es un signo blando, ¿no? Hay presencia de soplo o frémito en el área de la lesión, ¿no? Entonces se busca el pulso, se mide la estructura y la temperatura, y si hay cambios en algunos de estos aspectos, es un signo duro, ¿no? Entonces, eso sobre todo cuando sospechamos de una lesión vascular, ¿no? Entonces, se dice que los vasos renales son los más afectados, ¿no?, cuando hay un trauma cerrado, por ejemplo, ¿no?, o cuando hay heridas penetrantes, ¿no? Uno de los vasos importantes que tenemos es la aorta abdominal, ¿no es cierto?, que esta produce un sangrado masivo, entonces por lo tanto se debe actuar de manera pronta y realizar una cirugía de inmediata para hacer un control. Sin embargo, la lesión a nivel de la aorta, ¿no?, puede producir en una primera instancia un hematoma retroperitoneal, ¿no es cierto? Tal manera que se puede el paciente mantener estable por un tiempo, ¿no? Pero cuando eh, este hematoma se expande, ¿no?, y va decolando, ¿no?,
va tomando mayor tamaño, el paciente puede entrar en inestabilidad hemodinámica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando hay perforaciones múltiples? ¿No? Se puede controlar con una sutura, ¿no? Polipropileno 4,0, generalmente son hilos muy delgados para suturar las arterias, ¿no? O se puede usar material sintético como los parches de PTFE, que es una sustancia, es una sustancia parecida a las mallas que se utilizan en las cirugías inguinales, ¿no? Son parecido a eso, ¿no? Son materiales que se pueden usar para separar en el caso de que las lesiones en la pared vascular ya han sido grandes, pues, ¿no? Ya, entonces eso en cuanto a lesión vascular de las dos principales, ¿no? Cuando hay trauma cerrado, los vasos renales y cuando vemos las lesiones en la aorta principalmente. También puede haber heridas a nivel de la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces, principalmente cuando hay lesiones por herida de armas de fuego, se van a presentar estas como, ¿no? Le va a haber presencia de necrosis intestinal de algún segmento, ¿no? O puede haber la presencia de hematomas también, ¿no? En el meso colónico, ¿no es cierto? O cuando hay avulsiones, ¿no? En un trauma cerrado, ¿no? De segmentos de la arteria mesentérica superior, ¿no? Entonces los pacientes generalmente presentan, dice, un signo de dolor característico en cinturón, ¿no? Con dolor en epigastrio y obviamente signos de choque hipovolémico como hipotensión, ¿no? Y taquicardia, ¿ya? Entonces cuando hay lesión a nivel de la arteria mesentérica superior. Entonces las reparaciones vasculares, ¿no? Se deben hacer en el menor tiempo, pero es difícil diagnosticarlas, ¿no? Y las infecciones en tejido blando pueden variar, pueden aparecer después de varias semanas, ¿no? Entonces, cuando se realizan las reparaciones de arterias importantes, ¿no? Como la aorta, les decía, ¿no? Se debe tratar de mantener una presión aceptable para poder eh, controlar, ¿no? Ese daño que ha habido y que no perjudique, no afecte a la reparación de la lesión, ¿no? A eso se refiere, que no debe exceder a 120 milímetros de mercurio en las primeras 72 horas, ¿no? La presión sistólica, ¿no? Para de tal manera controlar también el sangrado de esa manera, ¿no? Entre otras opciones para el tratamiento de las lesiones vasculares, ¿no? Podemos ir desde una observación cuando no se trata de una arteria importante, ¿no? Pues puede hacer ligadura, ¿no? De la misma. Se puede reparar con suturas simplemente, como les decía, o se puede hacer anastomosis también, ¿no? Se pueden seccionar segmentos dañados y volver a anastomosar, ¿no? Se puede hacer también con injertos, ¿no? O se puede utilizar una vena del mismo cuerpo para ocuparlo como injerto, o se puede usar material, ¿no? Como el PTFE que les decía, ¿no? Que son materiales sintéticos que se utilizan ahora para el reparo de estas bacterias, ¿no? Entre otras soluciones, ¿no? De transposiciones, derivaciones extraanatómicas, ¿no? Se puede hacer endoprótesis o embolización también, ¿no? Para poder controlar el sangrado. Ya cuando hablamos de lesiones en la cavidad pélvica, vamos a tener lesiones genitourinarias principalmente, ¿no? Más del 90% de las lesiones renales se desarrollan por trauma cerrado, ¿no? Y muchas de estos se trata por medios no quirúrgicos. La hematuria, ¿no? Es uno de los signos principales, ¿no? La hematuria de forma espontánea, ¿no? Esta generalmente, si bien puede presentarse de manera inmediata, esta puede ceder también,
¿no? Y muchas veces estas pueden desarrollar coágulos, por lo que el paciente va a necesitar una sonda vesical para poder hacer una irrigación, ¿no? Y dispersar esos coágulos sanguíneos, ¿no? ¿Ya? Entonces también puede haber a nivel de lesiones a nivel de los uréteres, ¿no es cierto? Que se dice que no son muy comunes, pero pueden ocurrir cuando se acompañan de fracturas pélvicas, ¿no? O traumatismos penetrantes a nivel de la región lumbar principalmente, ¿no? Entonces, cuando no se identifican estas lesiones, ¿no? Podrían en, en el tiempo formar lo que son los urinomas, ¿no? Son colecciones, ¿no? Asociadas al sistema renal, ¿no? Colecciones anómalas, ¿ya? Entonces, estas lesiones del uréter pueden tratarse con la colocación de eh, algunos dispositivos, ¿no? Como ven acá en la fotografía, ¿no? Se ha encontrado, esto es una disección en realidad, ¿no es cierto? Para poder mostrarnos acá lo que son los uréteres, pero cuando hay una lesión a nivel de esto, se puede colocar una sondita, ¿no? Ayudándose con esta sonda se hace un reparo del uréter dañado, ¿no? Cirugía, también se denomina esta cirugía de control de daños. Cuando hay lesiones a nivel de la pelvis, algo que es muy importante es la estabilidad, ¿no? Se debe llevar a cabo una estabilidad temporal inmediata con la compresión de la pelvis, ¿no? Se puede colocar como una faja, ¿no? Una colocación, ¿no? De una sábana, como dice acá, alrededor de la pelvis, de tal manera de realizar una compresión, ¿no? De esa manera, ¿no? Se va a evitar las hemorragias, ¿no? O la formación de hematomas relacionadas con la fractura de cualquiera de los huesos que involucran la pelvis, ¿no? Entonces, de esa manera se controla un poco las lesiones, las hemorragias que puedan producirse, sobre todo, como les digo, por fracturas, ¿no? A nivel de lo que son la cintura pélvica, ¿no? Ya entonces, cuando identificamos cualquier lesión, ya sea ósea, muscular o articular, ¿no? Y acompañado de estabilidad hemodinámica, lo que tenemos que hacer principalmente es la estabilización colocando una faja alrededor de la pelvis. De esa manera, como les digo, darle estabilidad porque las fracturas, ¿no? Como se encuentra, como a través del hueco pélvico hay varias estructuras, ¿no? ¿Cierto? Arteriales y venosas, entonces pueden desgarrarse y rápidamente, ¿no? Formar hematomas o hemorragia, ¿no? Entonces, la primera medida que se realiza, ¿no? Cuando sospechamos de una fractura pélvica es la estabilización con una faja, ¿no? Cuando hay una fractura pélvica expuesta, ¿no? Para reducir el riesgo de infección, ¿no? Se puede realizar también colostomías de descarga, colostomías del sigmoide como un método de derivación, ¿no? Las heridas a nivel de la pelvis se pueden debridar de manera manual, ¿no? Y luego se hacen irrigaciones pulsátiles de alta presión para favorecer la granulación a nivel de las heridas, ¿no? Algunas heridas, ¿no? Como se consideran, sobre todo aquellas heridas que están cercanas a lo que es el ano y el recto, estas generalmente pueden dejarse a una cicatrización por segunda intención, ¿no? Entonces las heridas a nivel de la pelvis y sobre todo a nivel del perineo o alrededor del ano tienden a infectarse, ¿no? Por lo cual debe primero hacerse un tratamiento quirúrgico, como dice, debridar, ¿no?
se puede, y algunas heridas que son abiertas, que tienen mucha pérdida de sustancias, se pueden dejar para una cicatrización por segunda intención. Bien, hasta aquí alguna consulta, jóvenes. Doctor, ¿esa herida de control de daño es lo mismo que hacer una laparotomía exploradora o no? No, en realidad una laparotomía exploradora consiste en simplemente hacer una revisión, ¿no? Organizada, ¿no? De todos los órganos intraabdominales, ¿no? Una laparotomía puede ser o abierta, puede ser laparoscópica, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que se hace es primero hacer, como te digo, una revisión, ¿no? Primeramente del segmento que nosotros creamos que está comprometido, ¿no es cierto? Ya sea en un trauma abierto, ¿no? O cerrado, ¿no? Entonces vamos haciendo una revisión sistémica, ¿no? De toda la cavidad abdominal, ¿no? En busca del órgano lesionado. La cirugía de control de daños consiste en reparar o tratar de, por decir, por poner un ejemplo, ¿no? Si tenemos un segmento, ¿no? de- del intestino grueso del colon, por decir, desgarrado, lo que se hace es para evitar que el contenido, ¿no? Se siga desparramando, por decir, ¿no? Siga contaminando la cavidad, ¿no? Se puede proponer hacer una sutura, simplemente, ¿no? Una sutura de tal manera que con eso se evite, ¿no? Que el contenido fecaloide, el contenido de ese, sobre todo estamos hablando de colon, ¿no? Siga irritando y siga provocando una peritonitis, ¿no? Entonces lo que lo que hacemos con la cirugía es de control de daño, sobre todo es reparar al momento, ¿no? Todos los daños que se hayan producido, de tal manera que eso nos permita ganar tiempo y se pueda estabilizar al paciente, ¿cierto? Para posteriormente en otras cirugías, ¿no? Programando ya otras cirugías, se pueda ya plantear una reconstrucción del tránsito intestinal, ¿no? Ver qué segmento se puede reseccionar o con qué otro segmento del intestino se puede volver a anastomosar. Entonces ya el tratamiento definitivo, digamos, ¿no? Se deja para una segunda instancia. ¿Entiende? ¿Se entiende o no? Sí, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda hasta ahí? Entonces hemos visto lo que son los traumas abiertos, ¿no? Y cerrados. Hemos visto, para recapitular un poco, ¿no? Hemos visto las lesiones principalmente a nivel de el bazo, ¿no? Del hígado, ¿no? Hemos visto, vamos a volver un poquito acá. ¿No? Entonces estamos viendo lo que son el tramo abierto y cerrado, ¿no es cierto? Hemos visto lo que son las clasificaciones según los grados, por decir acá en eh, hemos visto las técnicas, ¿no? Que estamos utilizando para poder determinar si hay uno, ¿no? Si hay un compromiso de un órgano interno o no, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es el lavado peritoneal, ¿no? El ecofaz, la utilización del TAC, cuándo debemos utilizar, ¿no? Una tomografía o cuando una ecografía, un ecofaz, que les decía, ¿no? Que está destinado sobre todo a buscar líquido libre en cavidad, en las regiones donde éstas se acumulan, ¿no? Algo que tiene que tener muy en cuenta son los grados, ¿no? De lesiones. Habíamos dicho que en cada órgano, si ustedes han
podido darse cuenta, en cada órgano la lesión puede ir desde la lesión a nivel del peritoneo visceral, ¿no? A nivel de la cápsula que tiene cada órgano, ¿no? Entonces involucra las lesiones tanto a nivel de la cápsula, a nivel del parénquima, ¿no? Si hay compromiso vascular, ¿no? Como han visto, cada órgano tiene su grado de lesión, ¿no? Y según esta, nosotros planteamos una solución quirúrgica o no, ¿no? Cuando haya bastante compromiso, obviamente que no nos queda más que hacer la resección en algunos casos, ¿no? Como en el caso acá, por decir, acá de las lesiones a nivel de la vía biliar, ¿no es cierto? Que se puede hacer desde contusiones, ¿no? Hasta secciones completas, ¿no? De más del 50% del hepático común, del colédoco, ¿no? Entonces, según a eso, vemos el tratamiento, ¿no? Desde hacer una derivación, les decía, ¿no? Se puede hacer una anastomosis del el conducto, ya sea hepático o colédoco, con un segmento de las haces intestinales, ¿no? Entonces, eso es importante. También hemos visto las lesiones a nivel del bazo, ¿no? Cuando hay compromiso de más del 50% del órgano, planteamos una esplenectomía, o cuando solamente hay lesiones de algún polo del vaso, una esplenectomía parcial, ¿no? La profilaxis antibiótica que hay que hacer después de la esplenectomía total, sobre todo, ¿no? Para evitar pues, infecciones por estos tres principales bacterias que les decía, ¿no? También hemos visto las lesiones a nivel del intestino delgado, que tienen que ver mucho con la lesión de la circunferencia, o sea, que las lesiones que se hayan producido, si toman, ¿no? Toda la extensión, ¿no? Del intestino, o si solamente son contusiones o hematomas, ¿no? Igualmente hemos visto las lesiones a nivel del páncreas, ¿no? Cuando son importantes y se quieren tratamiento quirúrgico, sobre todo cuando toman el conducto pancreático, ¿no? Hemos visto también la tablita que nos ayudaba ahí a ver, ¿no? Entonces habíamos visto acá los grados desde el 1 al 5, ¿no? En relación a si solamente hay contusiones o ya pérdida de sustancia a nivel de la cabeza pancreática, ¿no? Lo mismo con el duodeno, ¿no? Es decir, cualquiera laceración a nivel del duodeno puede producir una complicación muy frecuente, que son las fístulas, ¿no? Las fugas a nivel si no se hace una buena reparación a nivel del duodeno, que a veces son muy difíciles de controlar, y entonces se opta simplemente por hacer una derivación intestinal también, ¿no? Entonces, eso en cuanto a lo que son las lesiones, ya sean penetrantes o simplemente por contusiones. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a hacer una pausa acá. Le voy a mandar el link para continuar el segundo periodo de la clase. Vamos a ver lo que es el pie diabético. Vamos a ver a continuación. Ya, entonces yo les mando el link para que puedan conectarse de acá a unos 5 minutos. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Gracias, doctor. Ya, ahorita les mando el link. Doctor, ¿y ya usted sabe lo que va a entrar para el último parcial? Doctor, yo le iba a hacer la misma pregunta.